Bienvenidos a Buenas Nuevas Honduras. Somos Jorge y Wendy. Gracias por acompañarnos a este nuevo episodio de Buenas Nuevas Honduras, un podcast creado para llevar un mensaje de amor, fe, paz y esperanza. Qué alegría encontrarnos otro jueves más para compartir un testimonio de vida, un testimonio de transformación, en donde venimos a decirles a ustedes, nuestra querida audiencia, que solo Dios tiene el poder de transformar, de cambiar, de ayudarnos, de sacarnos de ese bache en donde nos encontramos, de ese lodo cenagoso. Así que pongan atención a este testimonio porque estoy seguro que va a transformar sus vidas. Abran sus corazones, sus mentes y no se pierdan ni un tan solo instante. Claro que sí. Y pueden encontrarnos cada jueves con un episodio nuevo a través de todas las plataformas y nos encuentran como Buenas Nuevas HN en Spotify, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram y todas las plataformas estamos como Buenas Nuevas HN. No se olviden compartir este episodio con todas las personas que ustedes conocen. Sobre todo les invitamos para que activen la campanita, suscríbanse al canal de YouTube. Ahí estamos haciendo una nueva comunidad para que se activen la campanita y puedan suscribirse y puedan compartir, como dice mi pequeña. Si es primera vez que nos van a escuchar en este episodio, les invitamos a ver todos los episodios que ya están grabados. Tenemos 73 episodios ya montados para que ustedes puedan encontrar ahí algún mensaje que el Señor tenga para sus vidas y sus corazones. Agradecemos a nuestro patrocinador Novus Film por prestarnos este hermoso estudio, todo este equipamiento. Si ustedes necesitan grabar un podcast o marketing digital o cualquier fotografía comercial, video, Novus Film son los indicados. Así que para cualquier información pueden escribirnos incluso a nuestra página y nosotros les pasamos los contactos de Novus Film. Claro que sí. Bueno, ya ahora sí, sin más preámbulos, vamos a presentar a nuestro invitado especial, un gran artista, músico. Maestro, es un honor para nosotros tenerlo aquí, así que vamos a darle un aplauso al maestro Nimrod, que hoy tenemos el honor de contar con su presencia. Bienvenido. Estamos contentos de tenerlo. Un gran artista, hoy van a conocerlo ustedes, van a saber de su vida y sobre todo de su vida como cristiano, como un hombre entregado a Cristo y toda la transición y todo lo que ha vivido en esta época. Un adorador. Por supuesto, sí. Bienvenido. Qué bonito. Gracias, Wendy. Gracias, Jorge, por invitarme a su podcast, Buenas Nuevas, ¿verdad? Es lo que necesitamos en nuestro país, tener buenas nuevas. Sí, amén. Qué bonito lo que dijo un adorador. Hay un disco de Marco Witt que hay una canción muy famosa. Bueno, no era disco, en aquel tiempo era cassette. Yo quiero ser Un adorador. un adorador. Creo que muchos músicos crecimos con ese tipo de canción, ¿verdad? Y llevamos a la adoración a solo la música, pero la adoración creo que va más allá, va al estilo de vida. En el Salmo 103 dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Y cuando habla de todo nuestro ser, creo que esto es iglesia, esto es comunidad, esto es adoración. Lo que ustedes hacen con esto es están adorando a Dios. Pero a veces creemos que solo con la música, ¿verdad? Eso sí, somos privilegiados los músicos, que a través de la música también podemos adorar. Pero creo que un doctor puede hacerlo desde que da una consulta, un ingeniero cuando va a construir una casa, un maestro de obra, una persona que se dedica a la chapia. Creo que todo lo que nosotros hacemos está vinculado a esa cultura de adoración. Por eso Jesús lo dijo a la mujer samaritana, es necesario que los verdaderos adoradores me adoren en espíritu y en verdad. Así que, excelente, qué buen. Lo que hacemos, ahí tenemos que adorar. Qué buena base, qué buena base. Máster, siempre nos gusta empezar con un chiste para romper el hielo y encontrarnos en el gozo del Espíritu Santo para que la gente entienda que los cristianos no somos aburridos, pues también la vacilamos y la rebanamos. Hoy ¿Pero lo dicen ustedes o lo dice el invitado? No, pues si usted quiere echarse uno, hoy de hecho traigo un chiste corto, así que si usted tiene uno también te lo tire. ¿Quién quiere que empiece? ¿Usted o yo? No, empiece. Bueno, empiece. les voy a preguntar a usted, pues, ¿cómo se dice misterio en chino? Misterio en chino. Dice, chan, 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 chan. Está bueno. Es un motivo rítmico famoso. Sí, un motivo rítmico. El maestro que sabe música. No, ya ganó con el chiste. Ya no puedo. Hay un chiste cristiano. Vamos a ver. Ustedes saben que en el año como 2001-2002 vino el pastor Benny Hinn, ¿verdad? Ajá. Entonces llenó el Estadio Olímpico
Sí. Y él oraba y cuando él hablaba en inglés decía, touch Holy Spirit, ¿verdad? Ajá. Entonces bajó un pastor de alguna aldea y vio que estaba ahí y le impactó esa unción de sanidad que tiene el pastor Ujú. Benny Hinn. Entonces él llegó a la aldea y dijo, "Ay, pasen todos los enfermos", dice, Ajá. porque vamos a orar por ellos, dice, y se acercó un hermano y le dice, ¿y usted qué tiene? Le dice, no, yo ando tos y gripe. Entonces viene el pastor, bueno, voy a orar por usted, aprendí esta oración y decía, touch Holy Spirit. Entonces la persona, no entendieron. Ya me van a puñar. O sea, él dijo touch, ¿verdad? Que el Espíritu Santo lo toque. Ajá. Y ellos empezaron a toser, la gente. Ah, la gente touch. Ajá, como... Ya me fuñaron, perdón. Ahí, ¿cómo Está dicen? bueno, Master. Dicen la generación alfa, ¿va? Menos 1000 de aura, ¿va? Así dicen que estos cipotes ahora sí hablan, Sí, ¿va? ¿verdad? Máster, pero no, mire, ve, a mí me pasa unas aquí con mi pequeña, que es la que me tiene que apoyar, y cuando me tira un chiste que no le gusta, ahí nomásito me tira izquierda. Mi esposa me diga, no solo a usted le pasa, No, pero- cosas de esposa. Sí. Así que no se preocupe, Máster, que aquí estamos para recibirlo todo. Pues bueno, vamos a entrar ahora sí en la entrevista. Cuéntenos un poco, maestro, para poner en contexto esta entrevista y que nuestra audiencia que no ha tenido el privilegio de conocerlo, sepa de usted a qué se dedica, qué hace, para que lo conozcamos un poco. Bueno, actualmente, de verdad, soy maestro de música. Ok. Soy pianista, egresado de la Escuela de Música Victoriano López. Trabajé ahí por más de 6 años. Después formé mi orquesta que se llama Más Música, Más Esperanza. Todavía estamos con ello. Aparte tengo una división comercial que se llama Más Música Live, que hacemos música comercial, andamos en restaurantes, entretenimiento. Entretenimiento. Y actualmente también Dios me ha permitido estar enfrente de la dirección de proyectos musicales del Grupo El Catex a través de la responsabilidad social empresarial de la empresa y en la Universidad Privada de San Pedro Sula con la beca, dando becas artísticas, ¿sí? Dirigiendo el coro y la orquesta. Qué bueno, maestro. La verdad es que es un hombre bien ocupado usted. Yo no sé cómo hace. Fíjese que ayer estaba en una cena de negocios del reino Sí. con un pastor de la ciudad y me dice, "¿Y qué tiempo hace?". Pues yo le decía, mi esposa me ha ayudado mucho a organizarme. La Ah, mujer es ok. una ayuda idónea Sí. y porque hay que tener tiempo también para la familia, Por ¿verdad? supuesto. Esa parte, antes yo era mucho al trabajo y mucha, digamos, activismo, pero ahora sé seleccionar los espacios, ¿verdad? Sé seleccionar los proyectos y sobre todo pidiendo la guía del Señor, ¿verdad? Lo que hacemos. Por Sí. supuesto. Maestro, ahora mismo que tocó el tema de las becas en la Universidad Privada de San Pedro Sula, pues si está en usted y quisiera referirse a eso un poco, sería interesante porque yo me imagino que ha de haber muchos muchachos talentosos por ahí que quieren una oportunidad de estudiar en una universidad privada su carrera y tal vez saber un poco de eso, de esas oportunidades. Claro, fíjese que, bueno, yo soy un testimonio viviente. Cuando yo tenía 12 años, yo caminaba por la Universidad Privada de San Pedro Sula y decía, yo quiero estudiar ahí. Ajá. En eso conecté con un egresado de la universidad, me presentó en aquel tiempo al director, hice la audición y pasé y pude estudiar mi ingeniería industrial. No la terminé porque como artista decidí o ser ingeniero o seguir mi carrera de De músico en un música. momento. Ah, Sí. Entonces, creo que en ese momento tomé la decisión correcta. Está en mis planes terminar mi carrera, que Ok. me quedan pocas clases, pero fui becado, no Ujú. podía pagar la universidad Ujú. privada. Y ahora tenemos esa plataforma donde estamos apoyando tanto a músicos profesionales egresados de alguna institución, pero también personas que tienen el talento y la vocación, poder formarlos y que puedan tener sus estudios profesionales, ¿verdad? Así que las puertas están abiertas, pueden buscarnos en la Universidad de San Pedro Sula, ¿verdad? Ahí en la oficina estudiantil, buscan al licenciado Nin Rodríguez y ahí Ujú. les voy a atender con mucho gusto. Excelente, qué bueno, es bueno saberlo porque sabemos que pues hay muchos padres que no tienen el recurso, pero Dios los ha dotado a sus Claro. hijos claro. con ese talento para poder salir Sí, adelante. es una bendición poder servir al Señor donde Él nos bendijo. Yo quiero saber si usted siempre fue cristiano. Sí, yo hago la broma que Ajá. nací en los alfolí de la iglesia. ¿Verdad? Mis padres no eran cristianos, Ajá. se convirtieron al Señor en la década de los 80, principios, se conocieron en campamentos de jóvenes, Ay, qué bueno. de ahí, de ese amor fruto, somos 2 hijos, su servidor el mayor, mi hermano el menor,
Pero siempre estuvimos vinculados a la iglesia. De hecho, mi primer recuerdo fue en las bancas de la iglesia escuchando al pianista, que era el hijo del pastor en aquel tiempo, en los años de 1991, Ajá. 92. Me acuerdo que las bancas de la iglesia atrás tenían para poner Biblia. Entonces ajá. yo lo usaba como que fuera el piano. Ajá. Entonces esa fue mi primera conexión con la música. Así que sí, contestando su pregunta, desde pequeñito estaba en la iglesia, ¿verdad? Sí. Ajá. Qué bonito. Maestro, y por ejemplo, ese despertar en la música, ¿usted recuerda esa época, más o menos de qué edad podía tener usted, que ya sentía como ese llamado? Fíjese que este puede ser un mensaje para los padres. Este es uno de los primeros Sí. mensajes y es cuando usted ora con propósito por sus hijos. Ujú. Mis padres oraron con esa visión y le pidieron al Señor que querían tener un pianista Ajá, ok. desde antes de que yo naciera. Ok. Ajá. Cuando ya se dan cuenta, pues siguieron orando, me estimularon musicalmente, Ujú. ponían aquellos CDs grandes, ¿verdad? ¿Cómo es que se llamaban? Los long play. Eso Ajá, los mero, discos ¿verdad? grandes, sí. Música. Y bueno, esa fue mi estimulación y así creo que ya venía con ese Ok, llamado. ok. Y el testimonio es que Dios siempre te da más de lo que pedís, Ujú. ¿verdad? Cuando estás alineado a la voluntad de Él. Sí. Mi hermano después, él también es músico, es violinista, toca bajo, es cantante. Entonces Dios no solo le dio un pianista, sino que también les trajo un violinista, un Ajá. cantante, un músico. Sí. Y bueno, desde ese momento, ¿verdad? Sí, claro, Sí. ya lo traían. Realmente que es importante lo que dice el maestro, como soñar con eso. A nosotros en algún sentido nos tocó lo igual, Sí. porque como nos dedicábamos a la música, nosotros soñábamos con tocar con nuestros hijos, que nuestros hijos Qué vinieran. bonito. Y desde chiquitos les comprábamos guitarritas, pianitos de juguete, ¿te acordás, cielo? Siempre. Yo todavía tengo a mi hijo Andrés, el mayor, tocando una guitarra de mentiritas y todo. Y ya días quiero hacer como el video ya tocando de verdad con aquel guitarrista que estaba fingiendo tocar. Pero es Lo bonito. llevábamos a los conciertos y Ujú. lleve su guitarrita. Pero Y él tocaba de claro. mentiritas, pero tocaba ahora. Es Pero músico. imagínense, ustedes tenían la visión, ¿verdad? Sí, la Y visión. le dieron también los recursos, Los ¿verdad? recursos. No sabíamos que era para servir al Señor en aquel En aquel entonces. entonces, valga aclarar. Pero sí era algo que estaba como anhelo en nuestro corazón. Y el Señor, bueno, el Señor es el que pone Claro. esos deseos, esos sueños con propósito. Sí, es maravilloso realmente. Dios es perfecto. Maestro, ¿y usted entonces empezó a estudiar en la primaria de la Victoriano López y ahí fue que usted se fue desarrollando? Ahí es cuando los padres también tienen un trabajo fundamental, Sí, ¿verdad? En la formación de sus hijos. sí. En esa etapa buscaron una escuela, en la Escuela de Aplicación Musical. Ujú, Antes se llamaba Escuela Anexa a la Victoriano López. Anexa a la vejez. La aplicación musical, ahí comencé en Acolvisula. ajá, Mi maestro de piano a los 8 años fue el maestro Sergio Suazo, ajá, porque sí. yo entré a los 5 años a estudiar música. Entonces era un proceso, pero al mismo tiempo en la iglesia se dieron cuenta que había un niño que estaba estudiando música, Ajá. ¿verdad? Y entonces me metieron al Ministerio de Alabanza. Ajá. Ahí en la iglesia me regalaron el primer teclado, en la iglesia Betel. Wow, qué Me acuerdo de 4 octavas, era un Casio. Y como buen músico de iglesia también me aprendí mi primera canción a oído. Es un himno muy lindo. ¿Cuál es, ¿Quién maestro? me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. solo de Jesús. Y me acuerdo que me la aprendí en las teclas negras, porque es una canción bien pentatónica, Ajá. 5 notas, ¿verdad? Y cuando yo la llego a presentar, estaba en cuarto grado, los músicos de la iglesia, ¿verdad? ¿En qué nota estaba? Empezaron a acompañarme, el del bajo, la batería. Ujú. Y eso fue para mí la primera experiencia. Sí, ya me Wow. imagino. Qué bonito Sí. sentir todo sumándose a la armonía, a la base. Sí, eso fue algo muy interesante, muy bonito y que ahora eso es lo que yo me gusta hacer con los jóvenes, Sí. con los niños, crearles ese tipo de experiencia Ujú. que les motiven a seguir con un arte tan lindo que es la música y una manera de poder glorificar al Señor con lo que hacemos. Qué bello. Maestro, y por ejemplo, usted en cuanto a la música, en esa transición desde chico, ¿verdad? Estudiando música, eh, digamos, estuvo siempre en la iglesia, entiendo yo, ¿verdad? Porque sus papás siempre lo llevaban y siempre estuvo ahí, pero ¿tuvo algunos flachazos con la música secular, por ejemplo, que le gustaban ciertos artistas? Uy, me gusta esta canción, o siempre se limitó a tocar las alabanzas a la música cristiana. Creo que aprendí algo. Hubo un choque cultural. Ujú. Cuando yo, después de graduarme en la aplicación musical en el año 2000, entro en el 2001 a la Victoriano López,
En ese tiempo también había una escuela de música cristiana muy famosa, la Shalom, ¿se Ajá. acuerda? Entonces, cuando a mí en el examen de actitud me preguntaron por qué quería estudiar en la Victoriano, yo les dije, para ser un mejor músico para Dios. Ajá. Entonces me dijeron ellos, no, pues para eso váyase a la Shalom, me dijeron, Ajá, ¿verdad? interesante, ¿ah? Entonces, creo que una transición donde mi mente se volcó a la música clásica. Ujú. Entonces, digamos que fue un músico de conservatorio, Sí. ¿verdad? Servía en iglesia, pero sí tenía mis pensamientos ese tiempo era ser un pianista concertante, irme a estudiar afuera. Ujú, Conseguí beca, de hecho. ujú, Yo obtuve una beca para la Universidad de Mississippi, donde me iban a formar por un año en inglés, iba a seguir recibiendo clases de piano y después iba a entrar a la facultad de música. ujú. Pero en ese momento los planes del Señor Sí, sí. son otros, ¿verdad? Son Prevalecen sobre mayores a los nosotros. que nosotros Amén. Amén. pensamos. Hay gente que me pregunta si me arrepiento de no haberme ido a estudiar. No, porque si yo me hubiera ido, no estuviera pasando lo que me pasa ahora, Ok. ¿verdad? Todo tiene un propósito. Amén. Entonces, ahí ya mi mentalidad cambió. Ingresé a la Universidad Privada de San Pedro Sula, experimenté la música popular, empecé a Ujú, escuchar música diferente y yo, ujú, wow, y vi que me gustaba. ujú. Entonces, ha sido un proceso muy Ok. interesante al punto de que yo tengo un principio mío, Ujú. ¿sí? La música es música. Es música. No No existe es música cristiana, secular ni secular, cristiana. cristiana, Ahora, mundana, sí. hay letras. Sí creo que hay intenciones de por qué hago la música. Eso sí yo Ujú. creo, Ok, ok, ¿verdad? ok. Alguna. Estamos de acuerdo. ¿Para qué hago este tipo de música? Pero considero que es algo que Dios nos dio, que el enemigo, como es un buen imitador, Por supuesto. ¿verdad? No digamos un mal imitador, Sí, lo ha agarrado y ha sacado provecho de sí, eso, sí. ¿verdad? Ujú, Porque la música nos ministra, sí, ¿verdad? La música nos motiva a hacer cosas también. En los gimnasios, por ejemplo, hay música, en los restaurantes claro. hay música, en Sí, una boda hay música. sí, Bueno, en todos lados creo que somos seres musicales. Sí. totalmente. Es interesante ese tema, maestro, porque yo, por ejemplo, nosotros, mi pequeña y yo, que tal vez no crecimos en la iglesia desde pequeños, nos formamos tal vez con la música, como dice la gente, va del mundo secular, ¿verdad? Como comúnmente se dice. Es cierto lo que usted dice, la música es música, pues lo que cambia es el mensaje o Claro. la intención con que se hizo. Claro. El caso es que yo sí recuerdo que era un melómano, que me encantaba cantar las canciones románticas, quedaba viendo el techo de mi casa y enamorado, ya sabe usted, va, uno de cipote. Eh, pero jamás pensé que yo iba a poder adorar a Dios y sentir esa misma pasión por Él, pues, porque uno conoce el amor en el mundo, digamos, ese amor que la gente le dice eros, ¿verdad? Ujú. Que es el amor como De común, de pareja y todo. romántico. Y yo siempre fue como dice aquella canción, yo soy de esos amantes a la antigua. Me encanta cantar serenatas y eso, me encanta decirles cosas bonitas a las damas, en este caso a mi esposa, ¿verdad? Y no me imaginaba nunca que iba a conocer al Señor y que iba a fascinarme cantarle a Él. Pues yo no lo podía concebir antes. Pues yo decía, yo veía gente adorar a Dios y cantar a Dios y yo pensaba como, ¿por qué se apasionan? Pues si no es como enamorarse de una chica, o me explico. Claro. Pero Claro, realmente es que hasta que más uno conoce poderoso al que Señor, enamorarse de alguien. hasta que uno conoce al Señor. A Amén. veces me pasa, Máster, que me toca tanto el espíritu que me tengo que contener para no llorar y no trabarme en estar cantando porque me emociono tanto. Le digo Sí. que es tan bello adorar al Señor que yo Es un lo amo. deleite, es un Es un deleite, deleite. es un deleite. Claro, yo tengo mi trabajo como músico, también enseño música, pero cuando adoro a Dios y me pasa en mi congregación, me transformo porque no es porque es algo que no se puede explicar, tienes que experimentarlo. Ajá. No me considero que tenga una gran voz, pero sí me considero un director. Sí. Entonces, cuando dirijo la alabanza, yo me deleito cuando me quito el micrófono y escucho a la congregación que está conectada a una sola voz. Eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Entonces, es tener claro la visión hacia dónde queremos ir, ¿verdad? Y hay una pasión. Claro, creo que tal vez ustedes no lo sabían, pero desde el momento que nacieron, Dios los predestinó para Claro, eso, claro. Claro. Amén, ¿verdad? amén. Entonces, Dios tiene multiformas de
hacer las cosas, la Ujú. multiforme gracia de Dios. Ujú. En mi caso fue desde la iglesia, en el de Ujú. ustedes los atrajo con cuerdas de amor, Ujú. Amén. ¿verdad? A mí todavía me sostiene con cuerdas de amor, ¿verdad? Amén. Para no irnos por otros lados a veces, Mm. porque la música como es algo bonito también nos abre puertas a cosas a veces que no estamos acostumbrados, de lo que Mm. venimos, donde se ponen a prueba nuestros principios, ¿verdad? Mm. Nuestros Ajá. valores, nuestra forma de ver la vida. Y, por ejemplo, yo les contaba ahorita, y hay un pensamiento que me viene acá, Abraham Laboriel, un Sí. Ajá. músico de origen hondureño, muy No, famoso, que tocó sagrado. con Michael Jackson, Sí. que tocó con Luis Miguel, Ujú. con Ujú. Selena, con Celia Cruz, grabó un disco con Marco Brunet. Marco Brunet es considerado uno de los adoradores de estos tiempos, Ujú. ¿verdad? Su canción Al que está sentado en el trono ha Bella. sido, conecta a uno rápido Sí, con la bella. presencia de Dios. Ellos graban en Nashville y está en una entrevista, la pueden buscar en YouTube y le dice, Abraham Laboriel algo que a mí me impactó, que él le decía a Marco Brunet, donde yo toque con mi instrumento, ahí yo adoro a Dios, no importa con quién sea, ¿verdad? Ujú. En qué escenario. Entonces, les comento esto porque tal vez ustedes en aquel momento, que yo me acuerdo los tributos que hacían de Ujú. Alejandro Sanz, Ujú. las colas que hacían para entrar en el árabe, todavía me acuerdo de eso, ¿verdad? Eh, la gente, hay algo diferente. Las bodas, el que tenga a Jorge Torres, ¿verdad? Y su banda, entonces era una unción, lo que Sí, hablábamos atrás ¿verdad? de cámara, Era una ¿verdad? unción, ¿verdad? Que se Pero manifestaba en ese, en ese en ese momento y ámbito. se siguen manifestando, Ujú. porque por eso somos, la gente nos elige, ¿verdad? Sí. Tenemos algo especial. Ajá. Y decía también Abraham Laboriel que lo que muere en Dios nunca muere en vano, Ujú. sino que siempre resucita para vida. O sea, a veces Ujú. morimos también a esos deseos de ser. En mi momento yo tuve que renunciar a Ujú. mi beca, a ser un pianista concertante, Ujú. porque yo decía que mi ministerio era andar tocando por los auditorios de todo el mundo, Nueva Ujú. York, Milán, y después de que me aplaudieran, yo decir, la gloria es de Dios. Ajá, después de que ¿Verdad? O sea, después repartieron, de recibir, su gloria. ese era mi plan, ¿verdad? Pero Sí, claro. creo que Dios me dio me dio un giro, me dio el Ujú. propósito necesario, que es más bien ser una plataforma, apoyar con lo que hago, Ujú. decirle a la gente que sí se puede ser músico, ser artista, ser creativo en nuestro país, que Honduras es un país de grandes oportunidades, como de grandes desafíos que tenemos, También, ¿verdad? también. Y a través de esa decisión, yo conozco, pero le decía que no me arrepiento, yo conozco a mi esposa. Ujú. Porque Ajá. si yo me voy a estudiar, nunca armo mi orquesta. Ujú. Y al armar mi orquesta, yo en el año 2019 decidí hacer un concierto un 25 de diciembre, que por cierto, lo llevamos haciendo ya 6 años consecutivos. Ok. Vamos al séptimo. Entonces, ese fue el encuentro divino en la cita. Así que si yo me echo para atrás y me voy, no estuviera Claro. No acá con estuviera. anillo hoy hablando, Qué ¿verdad? bonito. Qué Claro, bonito. claro. Yo, perdón. Sí, amor. Hay algo que me gustaría decir sobre eso que decía el señor Laboriel, que donde quiera que está, en el escenario que él esté, ahí adora a Dios. Y la palabra dice que tenemos que hacer las cosas como para Dios y Sí. no para los hombres. O sea que nosotros, por ejemplo, las mujeres, si estamos en la cocina, ahí podemos adorar a Dios haciendo un trabajo de excelencia. Igual los hombres en las tareas que les corresponde. En lo que sea que hagamos, podemos hacer las cosas con excelencia para Dios siempre. Es Ok. que, Y es una forma de adorar. Díganos, Master. es que yo creo que pasa algo. En la iglesia o digamos en el sistema religioso se ha llevado que ministerio es lo que está dentro de las cuatro paredes, Ujú. ¿verdad? Sí. Pastor, Ajá. cantante, adorador, Maestro, maestro. profeta. Pero yo creo que va mucho más allá. La misma palabra lo dice. Teníamos allá a Daniel, que era consejero del rey, Del rey. ¿verdad? Ujú. Teníamos a José, consejero del faraón. Ujú. Ujú. Como Tenemos, quien diría ¿verdad? ahorita políticos. Claro, sí. Entonces, lo que pasa es, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿O qué nos motiva a hacer las cosas, Ujú. verdad? Claro. Yo considero que, como decía Wendy, donde estemos, hacerlo, ¿verdad? Tenemos que hacer las cosas Esa es con excelencia. la excelencia, lo que nos marca. Así me dijo una muchacha hace poco que nos van a llevar al Hotel Intercontinental a la fiesta de fin de año. Entonces me dice, Jorge, tenemos varias propuestas y la suya es la más costosa, me dice. Pero el gerente me preguntó a mí, ¿a quién quiere usted?
Y yo le dije que a ustedes, porque no sé, me dije, tienen una vibra, me dije, pero ella algo quiere decir algo. Y yo le quería decir, es una unción que usted no la percibe, pero que está ahí, pues. Es eso, pues, que dice el maestro, que Nosotros no vibramos. ya venimos predestinados y ciertamente el Señor pone algo especial sobre nosotros porque tarde o temprano le vamos a servir a Él, pues me explico, va a llegar ese momento. Claro. Yo quiero saber, maestro, si usted tiene los problemas que tenemos la mayoría de los músicos cuando servimos a Dios y seguimos trabajando en nuestro trabajo literal, de recibir esa crítica. ¿Por qué sirve en la iglesia? ¿Por qué le permiten servir en la iglesia si usted está trabajando en el mundo? Sí, yo creo que ya estoy curtido en el tema. ¿Y cómo hizo para...? Sí, Ujú. ya es una situación un poco compleja porque, digamos, nuestros conciertos de fin de año, la Orquesta Más Música en Esperanza, hacemos música de Bocelli, de Frank Sinatra, ¿verdad? De Michael Bublé, de Luis Miguel. El año Sí. pasado hicimos el homenaje a Luis Miguel. Pero creo que voy a usar esta palabra un poquito, está en la palabra de Dios, que dice que Aarón estaba cubierto de aceite, Ujú. que simbolizaba la unción del Ujú. Espíritu Santo. Entonces las críticas se le resbalaban, Ujú. ¿verdad? Entonces aprendí como a no darle más importancia Ajá, a lo, de lo a debido. lo debido, porque yo aprendí algo, critican los que no hacen, ¿verdad? Y critican también si hacemos. Ah, O sea, si no hacemos, critican, si hacemos, critican, y los que más critican son los que no hacen. ujú. Entonces, la multiforme gracia de Dios, yo lo tengo esto muy grabado. Dios tiene muchas maneras de trabajar. Tal vez a algunas personas le va a ofender que nosotros estemos ministrando si el día anterior estuvimos tocando en una boda que no era de un ámbito cristiano, que Sí. tuvimos que cantar alguna balada, pero hay otras personas que más bien lo miran con agrado Ujú. y es un momento de poder abrirse las puertas, ¿verdad? Y aparte de nuestro trabajo, siempre hago la comparación. Nosotros no buscamos doctores cristianos. Claro, claro. Nosotros no buscamos un banco cristiano, Sí. ¿verdad? Nosotros buscamos instituciones que nos hagan el mejor trabajo, Claro. ¿verdad? Ujú. Buscamos especialistas. Claro que yo me gustaría que preferencia tuvieran principios y valores morales, éticos y Claro. que un acercamiento con Un poco Dios, apegado, ¿verdad? ¿verdad? Al A los Señor. nuestros. Yo tengo amigos doctores cristianos muy buenos como amigos doctores que no son cristianos Ujú. y tengo muy buenas relaciones. Entonces, creo que tiene que ver algo porque llevaron la música a la iglesia a algo cuadrado también. Ujú. Entonces, he sufrido la crítica, lo he escuchado, he tratado de que, claro, me afectó, Ah, claro, claro. una que otra vez me ha afectado. Ujú. eh, Claro. una vez, lo voy a contar con temor y temor del Señor, un amigo mío, una iglesia muy grande de San Pedro, me había tenido para un concierto en Navidad y ese año nosotros tuvimos la oportunidad de abrirle el concierto al maestro Di Blasio, a Raúl Di Ujú, Blasio. ujú. Y también estuvo una cantante hondureña que había ganado un concurso. Y bueno, al final ya habíamos cerrado el concierto cristiano en una iglesia y me dijo, mira, te reuní, te llamé porque como subieron una foto con el artista y no es cristiano, entonces decidieron que mejor no estuviera nosotros. Fuera. Me tocó el corazón, Sí, ¿verdad? Me hombre. golpeó. Sí. Claro, pero entendí yo, bueno, a este rebaño les hace daño esto, entonces Sí. es mejor que no estemos nosotros, pero hay otras congregaciones Ujú. que no. Sí. Y aparte nuestros músicos en la orquesta de Más Música, el 90% son cristianos. Ujú. Así que también ellos luchan con eso en sus iglesias. Sí. He tenido muchachos que le han dicho no vas a servir la famosa disciplina La mamá porque dice, has estado tocando música hondureña con nosotros, ¿verdad? porque ese Eh, instrumento viene de tocar del mundo. sí, Hay que bautizarlo. pero yo creo que más es lo que va adentro, porque el Sí. Señor le dijo a los fariseos, son sepulcros blanqueados, Blanqueado. ¿verdad? Ujú. Expresan por fuera, pero por dentro están mal. Ajá. Entonces yo creo que nos tenemos que limitar, y esto va para todos, ¿verdad? A veces creemos también que servir al Señor hay que pasar muchos procesos. Eh, Dios tiene muchas maneras de hablar. Hay gente que se convirtió y al día siguiente ya está evangelizando. Ujú. Y no podemos criticarlos nosotros porque no tiene un instituto bíblico, sino que, Ujú. como dice el apóstol Pablo, que la ganancia sea que el evangelio vaya para adelante, ¿verdad? Sí, Así es. totalmente. A nosotros nos ha pasado mucho y la verdad es que yo he aprendido como usted, maestro, a entender eso, porque digo yo, bueno,
es un celo que tienen tal vez de Dios, puede ser hasta verdadero, pues. Claro, Y yo aunque creo, fíjate que yo creo que sí es importante cuidar los músicos que se suben al altar, pero cuidarlos de una manera de ver que esas personas que están en el altar estén dando un buen fruto. No importa si trabajan de manera secular, digámoslo así. O sea, es el fruto que ellos dan lo que va a hablar ante Dios. Claro, el Es fruto. el comportamiento que ellos tienen, porque así como nosotros podemos ir y tocar música clásica, nosotros podemos tocar música contemporánea, popular, igual un doctor, una persona que vende carros, o sea, es nuestro comportamiento la que muestra qué tan conectado estoy al Señor, ese fruto que estoy dando de ser más paciente, de cerrarme la boca y no decirles nada cuando quiero gritar, ¿verdad? Entonces sí hay que cuidar, creo yo, las personas que están en el altar y sobre todo cuidar cuando alguien empiece a tambalear, que ya se están viendo comportamientos que no, abrazarlos con amor y fortalecerlos en lugar de Apartarlos. apartarlos. sí. Eso, bueno, usted iba Yo solo quiero decir que también puede darse el caso opuesto, ¿verdad? Que puede haber gente que no canta en el mundo, que canta solo en la iglesia y anda mal también. Ajá, Y puede ser exacto, que que es no la se vieja note más porque no criticona canta de en la el iglesia. mundo, pero en Es la vieja más realidad criticona de la sí. iglesia o la más Y eso chismosa. pasa, pues que puede ser que puede ocurrir lo opuesto, que hay gente que está dentro de la iglesia y que no parece que porque no está en el mundo y nada, pero en realidad anda mal, tal vez con pecados ocultos que no se ven y todo. Entonces, hay Claro. de todo. Por otro lado, con lo que decía Wendy, que quería decir, de que a veces hay músicos en el altar, ¿verdad? Que hay que cuidar mucho lo que ministramos. Y hay unos que tal vez están tambaleándose, otros que tal vez andan mal. Y saber tener la sabiduría para encontrarnos con esos que vamos a apoyar y vamos a sacar adelante siempre dentro del grupo y a los que vamos a apartar, pues porque realmente necesitan otro proceso. Sí. Hay una enseñanza en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, cuando el rey Saúl manda a pedir un músico Mm. y uno de sus capataces o gente que trabaja con él le dice, sí, hay un músico que conozco que sabe tocar el instrumento, porque esa es una característica, Ujú. que sabe cantar, Sí. que es un hombre prudente, que es sabio con sus palabras, Ujú. Ajá. y dice, y sobre todo que el Señor está con él. Está con él. Eh, Son 7, ahorita a grosso modo las dije así. Yo creo, con lo que decía, hay que cuidar, ¿verdad? Porque también soy líder de alabanza, cuidar quién está, pero arropar, ¿verdad? Capacitar. A veces los músicos somos, yo hace tiempo predicaba esto porque no solo con la música, sino con las artes. La generación de los millennials fue bien criticada y hay mucho cristiano que creció en iglesia que ya no está porque lo apartaron, porque hizo un solo de más, Ujú. porque metió distorsión, Ujú. porque tomó fotos o porque anda pintando. Entonces, el mismo sistema religioso los hizo alejarse. Alejarse. Claro, cualquiera diría, pero si alguien tiene convicciones firmes, no importa lo que le digan, pero hay hermanos, como dice el apóstol Pablo, que son muy débiles, Débil. Ujú. ¿verdad? Y los músicos somos sensibles Sí. y a veces, a mí me pasó, me preparaba con una canción, una semana estudiando todas las noches, ¿verdad? Después de llegar de la Victoriana y cuando llegaba al día del ensayo, no va esa canción. Sí. Entonces hubo un momento que yo ya no aguanté y estallé y dije que no valoraban el trabajo que uno hacía Ujú. y cosas que pasan, ¿verdad? Porque dice un pastor que es bien criticado, Dante Gebel, ¿verdad? Porque lo que él dice no, a todos le pasa algo, ¿va? Ajá, sí. Él dice, la iglesia es un hospital donde habemos muchos enfermos. Entonces Claro. no podemos exigir cosas que no se pueden cumplir. Claro, hay que tener disciplinas espirituales, leer la palabra de Dios, tener oración continua, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo. Pero imagínense, si los que tenemos en casa no los arropamos, ¿cómo vamos a querer traer a los otros? Los Sí. vamos a hacer para un lado solo porque no han cambiado su vieja manera de vivir. Y es ahí donde entra el proceso del discipulado, del Ujú. pastoreo Claro. efectivo, que es yo doy la palabra, pero el que hace la obra es el Espíritu El Santo, Espíritu Santo. ¿verdad? Y no podemos poner nosotros plazos y decir, no, en 2 años tu vida va a estar así. Eso solo el Señor lo Solo el sabe. Señor lo sabe. Yo creo que sí hay cosas que son
como delicadas, sobre todo con los músicos que sirven en la iglesia, que son ah, cosas de forma y de errores fondo. de fondo. Ujú. Cuando alguien hizo un solo de más, no se aprendió la canción, son cosas que se pueden mejorar. Claro, si alguien sabemos que anda en drogas, anda en caminos malos, definitivamente esa persona no puede servir en el ministerio de alabanza. Puede adorar desde su asiento, claro. O podemos de Porque alguna manera... es un representante del Señor. Sí, y yo creo, cielo, que de alguna manera tenemos que tener ese tacto, como dice el maestro, de atrapar a esta gente y tratar de ayudarla sin que se sienta menospreciada. Porque ahí hay un detalle bien importante, y el maestro lo mencionó. Los músicos somos tan sensibles porque esa es la característica de los artistas. Por eso es que los genios, los grandes genios son así, melancólicos, nostálgicos, flemáticos, me explico. Todas esas emociones se nos potencian, ¿verdad? Sí. A los artistas porque somos diferentes al común, ¿verdad? La gente común, digamos, en algún Claro. Porque sentido. el Señor usa todo eso para que nos expresemos. Sí, de alguna manera, eso es, Claro, para que claro. tengamos esa libertad de expresión y nos expresemos. Pero es bien delicado tener este cuidado de poder ayudar a estos hermanos que de alguna manera no están correctos y tratar de abrazarlos, ¿verdad? Ahora, hay un punto también en el que ya uno trató de hacer bastante y ya dice uno, bueno, Señor, yo ya lo hice, ya lo hicimos como lo piden, ante un testigo, ante la congregación, Ya los se le quiso ancianos. ayudar, pero esa Y entonces ya persona el no se Espíritu quiere ayudar, Santo entonces- se va a hacer cargo de eso. Sí, ese es el momento cuando uno tiene que tener esa sabiduría de Dios también, Sí, ¿verdad? sí. Porque uno, vaya, ustedes que son empresarios, yo que tengo un equipo de trabajo, de músicos, a veces uno quiere ayudar, ¿verdad? Y Sí. se esfuerza y, no, vamos a esto, mira, yo te ayudo. Y hasta uno pasa, yo Sí. te llevo a la iglesia, ¿verdad? Yo te paso recogiendo, Te invito a pago. comer después, Ajá, no sí. te preocupes. Sí, y Pero la persona no quiere quiere. cambiar. Yo creo... No quiere tener esa rendición ante el Claro, Señor. y esa es la palabra, rendirnos, ¿verdad? Dios nos recibe como estamos, rotos y quebrados, para hacernos nuevos. Porque dice la Totalmente. palabra que nueva criatura somos Sí, en Él. en él, sí. Pero tenemos que tener esa humildad para decir, necesito ayuda. Creo que esa es la parte más difícil que todos pasamos. En mi vida espiritual he pasado algunos desiertos, algunos momentos complicados y el momento de quiebre es cuando yo reconozco y digo, necesito ayuda, Ujú. ¿verdad? Claro, yo crecí en un hogar cristiano, vi a mis padres servir al Señor, leer la Biblia, teníamos devocional en la noche, adorar al Señor, pero hay momentos que uno enfrenta la realidad, que hay Ujú. situaciones que te ponen a prueba. Claro. De hecho, en el 2000, eso lo hablaba esta semana con un amigo, en el 2016, 2015, perdón, hace 11 años, yo tenía una crisis de qué quería hacer con mi vida porque estaba bien. Y empecé a caminar en las madrugadas y una de esas noches, yo madrugadas, perdón, arreglándome los tenis, yo le pregunté al Señor así conscientemente, ¿qué hago con mi vida? ¿En qué te puedo servir ya? Yo servía en iglesia, predicaba en la reunión de jóvenes, pero sentía que había algo más, Ujú. Ajá. ¿verdad? Y uno quiere esas respuestas, ¿verdad? Sí. Y la palabra es clara, dice en Jeremías, clama a mí y yo te Yo te responderé. Amén. responderé y te- Y a veces no solo es como arrodillarte, no, es del corazón, Ujú. viene de adentro, Sí, sí, ¿verdad? sí. Viene, entonces en el momento yo amarrándome los tenis, me acuerdo enfrente, en la colonia donde vivía con mis padres, yo le dije al Señor, ¿qué puedo hacer? Y Él me dijo, en mi corazón lo sentí, ¿verdad? Esas palabras así que tienes en tus manos, así como el Señor le dijo a Moisés. Y de hecho en ese momento yo no tenía nada, le dije nada y me dijo, no, tú eres pianista Ujú. y la música trae esperanza y me vino esa frase, más música, más Muy- esperanza. ah, Y así nació. qué Entonces, lindo, Qué qué bonito. lindo. en medio de una crisis Ajá. es una oportunidad para que Dios te responda. Pero si vos me preguntas, ustedes me preguntan, perdón la confianza Sí, en no, vos, no, no hay problema. me preguntan ustedes si hace 11 años yo me imaginé todo lo que iba a pasar ahorita, no le digo no, No, ¿verdad? no le digo no, Sí, qué bueno. porque, pero si no le hubiera preguntado a Dios, no sé dónde estaría, Ah. también, Sí, me explico. Entonces, creo que eso es importante, rendirnos a Dios. sí. rendirnos a Dios. Yo quiero saber si hubo en algún momento en su vida en que usted dijo, yo, Señor, no puedo vivir sin ti. Yo dependo de ti. O sea, si no estás en la ecuación, no puedo.
Fíjese que, Necesito descubrirte, quiero más. que es súper interesante. Hace 20 años, yo soy bien, me gustan las fechas, Ajá. eh, mis padres y sobre todo mi mamá ha velado por nuestra vida espiritual, me pide que, no, estaba pendiente, como ustedes ministran en el altar, lean la Biblia, oren, ¿cómo estás? Esas cosas, ¿va? Sí. Que a uno como joven, uy, le inquietan, ¿va? Claro. Quieren tener control, dice uno, pero la verdad que están velando por Sí, nosotros, claro. ¿verdad? Pero en esas madrugadas de búsqueda del Señor, yo se lo he dicho y ha sido una oración recurrente en mi vida. Y me di cuenta que el rey David lo hacía, ¿verdad? Y el mismo Moisés lo dijo, Moisés entendió eso. Imagínate, había salido de Egipto Ujú, con poder de parte del Señor, había derrotado a Faraón ujú. y el Señor le dice, mira, introdúcelos tú, Moisés, a la tierra prometida. Y Moisés le dijo, espérate, si tu presencia no va conmigo, yo no me moveré. Claro, creo que esa es mi oración. Yo, y lo puedo decir con temor y temblor, si me pusieran a escoger entre la presencia de Dios y tocar piano, cantar, contratos, lo que sea, es la presencia de Dios. O sea, es algo que no se puede explicar y se Ujú. necesita. Porque el mismo apóstol Pablo decía, ¿de qué vale que prediquemos o que toquemos? Somos como címbalos Ujú. que no tienen Sí, más que una resonancia, sí, están resuena. vacíos, ¿verdad? Vacío, sí. Creo que es muy importante eso, ¿verdad? La presencia de Dios, se lo he hecho. Quiero hacerlo todos los días y decirle, es necesario tu presencia, Señor. Bueno, aquí podemos sentir la presencia de Dios Ujú. en lo que Amén, estamos amén. haciendo y Sí, espero que allá también, cuando usted pueda ver el podcast, pueda sentir la presencia de sí, Dios, amén. que Amén. nos abrace el Espíritu de Dios, Sí. ¿verdad? Mire qué lindo que Jesús les dijo, es necesario que yo me vaya Amén. para que venga el Consolador y los guíe a A toda toda verdad. verdad. Ujú. Entonces necesitamos tener esa comunión íntima, ¿verdad? Con el Espíritu Santo para tener esa conexión directa con el Padre, ¿verdad? Que es el que nos Total, provee todas las cosas. totalmente. Maestro, ¿y su esposa, digamos, cuando la conoció usted, ella es músico también o no? Ella es una artista. Ajá, Ajá. Ella profesionalmente es Relaciones Internacionales, una diplomática en carrera. ajá, Trabajó ok. en Cancillería de la República. Ujú. Es una organizadora logística también. Ah, Tiene ok. una mente muy brillante y ordenada. Ujú. Y a ella la invitaron, teníamos un equipo de trabajo para que fuera nuestra directora de protocolo del Ok, concierto en el ok. teatro. Esa noche la conocí el 25 de diciembre, pero es una artista porque ella pinta. Ah, Ella ok. pinta acuarela y canta muy bonito también. Ah, pucha, mire, maestro. Entonces, actualmente ministramos en iglesia juntos y es algo muy bonito, le digo, es algo que hacemos, que tratamos de hacerlo en casa, no lo hacemos todos los días, quisiéramos hacerlo, ahora disciplinarnos, pero hay una conexión cuando adoramos a Dios los dos juntos, Ajá. ¿verdad? Ok. Es muy bonito, es muy En el bonito. acuerdo. En el Sí, acuerdo, sí. en el acuerdo. Y que ya no sobre son todo. dos, es uno solo. O sea, Claro. nudo de tres dobleces con el Señor, ¿verdad? Sí, y nos entendemos con una mirada, Ujú, ¿verdad? ujú. Ya sabemos un montón de cosas, pero es muy bonito, es muy bonito. Todavía no tienen hijos, maestro. Todavía no, Ajá. estamos esperando en el Señor ya Ok. pronto ser papás, ¿verdad? Qué bueno. Pero en el mundo espiritual ya los tenemos, Ajá. Ajá. Amén. ¿verdad? Ya los llamamos por su nombre, Amén. ya le Amén. guardamos su asiento, ¿verdad? Cualquiera diría, pero qué locura. Pero es que es por la fe, ¿verdad? Sí. En la fe Es la estamos creyendo. certeza de lo que Maestro, se espera. Yo, La convicción yo de lo quiero que no se tocarle este tema, pero en un buen sentido, ¿verdad? Hace poco, tras cámaras, le preguntaba de que cuando se casaron, cómo conoció a su esposa y que si ella era cristiana ya, y usted me decía que ella visitaba la iglesia católica, o tal vez la familia era más tradicional, diríamos, ¿verdad? Porque normalmente los que no tenemos un acercamiento con Dios, normalmente vamos a la iglesia tradicional, que es la iglesia católica, pero usted ha ido siempre a la iglesia evangélica, y yo le preguntaba que por dónde se casaron, porque yo como animador de bodas he sabido de que hay conflictos muchas veces, Claro. porque con quién nos casamos y después incluso hay una situación que parece mentira, pero hay que pensar, bueno, ¿y en qué iglesia nos vamos a congregar? Pues me explico. Entonces, a mí me gustaría traer este tema a la mesa
para que usted nos diera su punto de vista al respecto, pues un punto de vista honesto y que salga de su corazón, pues de un verdadero cristiano. ¿Cómo conciliarlo? Ujú. ¿Cómo conciliarlo? Ya y pensando en que ceder? cuando nazcan los hijos, ¿verdad? ¿A qué Claro. iglesia vamos a ir? Que si no, pues si esta, que la otra. Bueno, es una pregunta trampa esta, Perdón. ¿verdad? Vamos, de aquí va a salir el título, tal vez. Yo creo que para contestarla completamente necesitaría a mi esposa, Leila Ok, Judith, Ajá. ok. porque es una historia súper interesante. Ahora, de mi punto de vista, Ujú. ¿verdad? Lo puedo hablar de Sí. eso. Creo que Leila Judith siempre fue cristiana y ha Ujú. sido cristiana. Ok, ok. Creo que la religión es la doctrina, ¿verdad? Que a veces las personas adoptan, Ujú. Sí, que hay claro. diferencias, pero Leila, yo cuando oraba de mi juventud le pedí al Señor una persona apasionada por Dios Oh, Dios, y ok. que amara a Dios y que sirviera a Dios. En mi Ok. mente, yo vengo del pensamiento religioso Ujú. cuadrado. Sí. En mi mente servir a Dios era solo la iglesia. Ujú, ujú. Pero nosotros servimos a Dios donde estamos. Y Amén. Leila ha Claro. sido una mujer que donde ella ha estado en organizaciones, ha sido muy altruista, ha trabajado, siempre tiene una, vamos a decir esta palabra en lo secular, reputación, ¿verdad? Muy alta, una Ujú. persona profesional, honesta, entregada, Íntegra. íntegra, Sí. ¿verdad? Digamos en el ámbito cristiano, un buen testimonio, Un buen ¿verdad? testimonio, Exacto. diríamos. Ajá. Entonces, Eso es un buen eso es un buen testimonio. La conocí y bueno, después llegamos a acuerdos, que esa parte ya la puede contar, ¿verdad? Claro. Vamos a Eh, invitarla. Pedimos la bendición de Dios, entendimos que la boda importante era la civil, es la que te amarra, ¿verdad? Ajá. La ley, claro, un pacto delante de Dios es con su bendición. Sí. Llegamos a acuerdos siendo Ujú. novios, ¿verdad? De congregarnos en la iglesia, ¿verdad? Ujú. Y bueno, y ha sido un camino muy interesante donde Dios le habló a ella personalmente Ajá. Gloria a Dios. y le dijo lo que tenía que hacer. Me habló a mi vida personalmente. Fue una relación que nació con propósito. Hoy en día hay mucho joven que nos va a ver. Creo que las relaciones tienen que ser con propósitos. Amén. Relaciones de negocios con propósito, relaciones empresariales con propósito, relaciones de estudiantes con Interesante. propósito, relaciones de amor tienen que ser con propósito. Esto nunca lo he dicho, una primicia. Cuando yo conocí a Leila, a los días empezamos a hablar por celular y ella me hizo la pregunta, ¿qué usted quiere de mí? Y yo le dije que seamos los mejores amigos para toda la vida. O sea, a los días ya le estaba diciendo, y me dijo ella, muy inteligente porque es brillante, ¿estás diciendo que nos vamos a casar? Sí, le digo. O sea, fue como un propósito. Sí. Y en pos de eso hemos trabajado, no solo en nuestra vida espiritual, sino también en nuestra vida emocional, Sí. que es algo muy importante trabajarlo en tu vida emocional, ¿verdad? En tu vida profesional también, siendo congruentes con las decisiones que tomamos y hacia dónde vamos. Y no ha sido fácil, Claro. ¿verdad? Porque sí en algún otro momento hubo como algún choque de cultura, Claro, ¿verdad? claro. Claro, Pero hemos llevado, que se da en la mayoría de claro, los matrimonios. pero hemos llegado a acuerdos y esposa feliz, matrimonio feliz. ¿verdad? Sí, sí. No hay que comprenderlas, dice, solamente amarlas. Así toca. Maestro, yo quiero decirle a nuestra audiencia, a usted, que en realidad yo considero, yo no hablo de religión normalmente. A mí la gente me pregunta, ¿y vos qué religión sos? Y yo normalmente le digo a la gente, yo no tengo religión, yo soy cristiano, soy un discípulo de Cristo. Amén, Trato amén. de estar a la estatura del varón perfecto, de preguntarme en cada situación de mi vida, ¿qué haría Jesús en este caso? Eso es, pues. Pero claro, seguimos una doctrina de alguna manera como un lineamiento, pero yo quiero decirle, maestro, que yo trato de no criticar. Todos llevamos un fariseíto adentro, ¿verdad? Claro. Pero trato de no criticar a la gente porque yo sé que el Señor tiene gente en lugares que uno ni se imagina que de verdad son adoradores en espíritu y en verdad. Claro. Y ahí vemos el caso del apóstol Aún Pablo cuando ateos, se... aún ateos creo yo que va a convertir Sí, después. por eso te digo, y que uno no sabe y que son gente de buen corazón, pero tal vez no les ha llegado pues la iluminación, la revelación. El apóstol Pablo fue uno, fue el
el James Bond de su época mataba a cristianos, licencia para matar tenía, pues. Ajá. ¿Me explico? Pero si no persigue a los cristianos, Ujú. el evangelio muy seguramente no se hubiera expandido por toda Asia, Estamos de ¿verdad? acuerdo. Entonces, como iba esa persecución, Ujú. los cristianos tenían que salir de Jerusalén. Sí, Ajá. estamos de acuerdo. Entonces, Sí. todo Todo. obra para bien de los que amamos al Amén, Señor. amén. Y al final yo lo que quiero decirle, maestro, que de alguna manera pasa algo que yo quiero. A veces nos encontramos con gente que tal vez ama a Dios y está en otra iglesia diferente a la nuestra. Pero, ¿sabe? Yo creo que si nosotros le oramos al Señor por esa persona y el Señor nos manda a esa persona, Él sabe por qué lo hizo, pues. Y Él verá la forma también de que nos encontremos de alguna manera con Él en ese amor. Y eso, yo lo puedo ver con mi pequeña, por ejemplo, con Wendy, que ahora yo he entendido que el Señor no une parejas, sino propósitos, como dice usted. Ahora que yo miro a mis hijos talentosos, que tenemos una banda de adoradores, y yo, wow, digo yo, pero Señor tenía esta mujer para mí. Hace poco estaba en una fiesta en mi barrio y miraba a algunas chicas que tal vez me gustaron en una época, en mi adolescencia. Pero yo decía, el Señor me tenía a Wendy porque Amén. porque en ella estaba el propósito de nuestras vidas. Pues. Amén. ¿Me explico? Y ahora yo digo, el Señor no se equivoca, qué maravilloso es. Pues. Y así Así, le pedimos al Señor por esa persona y seguro que Él va a escuchar esas oraciones. así es. Yo me quedé con la duda de saber si alguna vez en toda su vida cristiana, porque generalmente no tenemos invitados que han tenido una relación con el Señor o que han crecido de lleno en la iglesia, ¿verdad? Sino que han tenido un encuentro después de haber hecho desastres, Ajá, en su etcétera. vida, Así, sí. así fuimos nosotros. Ujú. A pesar de que estaba la semillita sembrada. ¿Alguna vez sintió que el Señor lo abandonó o que el Señor no estaba para usted en un momento? Yo creo que es una buena pregunta. Yo creo que en algún momento me sentí lejos de Dios, yo. Ajá, Ujú. No que Dios me haya abandonado, Ujú, Señor, Ajá. que usted... porque su promesa es clara, ¿verdad? No te abandonaré, no te dejaré estaré. ni te abandonaré. Ujú. Pero sí, muchas veces uno se aleja de Dios porque Dios es un caballero. Sí. Dios no va a intervenir en tu vida si no le damos espacio, si no abrimos nuestro corazón, si no somos vulnerables. Creo que en algún momento yo sí, debido a mis capacidades, a la inteligencia que viene de Dios, no son mis capacidades. Ajá. Tal vez en algún momento yo sí me sentía alejado de Dios, yo, Ujú. ¿verdad? Que me había alejado, pero siempre en aquel tiempo el valor de mis padres, de mi hermano, ¿verdad? El tener una comunidad de la fe que me arropara me ayudó. Ok. Ahora con mi esposa, pues juntos es algo diferente, es un misterio el matrimonio. Yo recién casado le decía a todos mis amigos solteros, cásense, 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 cásense. Y lo sigo diciendo, ¿va? Cásense, es lo mejor que uno puede hacer con propósito, Sí, ¿verdad? con Exacto. propósito. No es el no a la primera que te salga ahí, va, y con eso, no, es con un propósito, ¿verdad? Exactamente. Que veas. Pero sí hubo algunos momentos, digamos, de desierto Ujú. que uno ora o ni ora, o cuando ora y cree que la oración no pasa el techo, ¿verdad? Techo. O no vemos una respuesta. Pero creo que hay algo que es importante, es aprender a valorar los procesos. Los procesos son formativos, Ujú. los procesos son de enseñanza, ¿verdad? La palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Que hay una visión que tienen, que Dios es el alfarero, ¿verdad? Ujú. Y dice que agarró el barro y si no estaba de la forma que es, lo volvió a quebrar hasta la forma que él quería, ¿verdad? Y a veces tenemos que pasar esos procesos para cumplir el propósito que Dios nos ha dado. Sí, total. Yo leía un libro que decía, ¿quiénes somos nosotras para decirle al alfarero, ya estoy bien, ya me hiciste perfecto? Si Él es el conocedor de todo, Él sabe Claro. el momento de nuestra perfección y nos va a deshacer las veces que nos tenga que deshacer para hacernos ese vaso que Él quiere útil para su reino. Claro. Sí, totalmente. Yo creo también que todos pasamos procesos porque sin procesos no hay pues definitivamente esa tierra prometida, esa bendición, porque allí es donde realmente el Señor nos forja el carácter, ¿verdad? Claro. Que es el carácter de Dios, ¿verdad? Como dije yo antes, estar a la estatura del varón perfecto, por lo menos cerca, ¿verdad? Y eso es importante. Yo creo que
lo que decía mi pequeña, nosotros tenemos testimonios normalmente aquí, maestro, que son bien dramáticos y sufridos, ¿verdad? Porque hay gente que tal vez conoció a Dios tarde o llegó a Cristo tarde. Usted tuvo la dicha de que sus papás se pararon en la brecha antes. Claro. Y que es la dicha que tienen nuestros hijos, por ejemplo. Ahora, Yo, ajá. yo le decía a Andrés, mi hijo mayor, hay gente, mi amor, que la tiene más difícil Sí. que tal vez vos, por eso, porque hubieron generaciones adelante de nosotros que se pararon en la brecha y nos heredaron bendición, así como David le heredó la bendición a Salomón, por ejemplo. Entonces, de alguna forma, usted ha tenido la dicha que sus papás se pararon en la brecha y lo llevaron y todo, y eso le dejó mayor bendición porque ellos rompieron con muchas maldiciones que tal vez venían para sus generaciones porque se pararon en la brecha. O sea, ahí está lo importante también, que nosotros como sacerdotes tomemos esa batuta y peleemos la buena batalla de la fe por nuestras generaciones. Pues somos linaje escogido, real sacerdocio, Amén, amén. nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las obras de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hay un testimonio un poco gracioso, ¿verdad? Ujú. Siempre mis padres de pequeño me inculcaron eso, que soy hijo del rey, que somos reyes, que somos sacerdotes. Entonces, siempre yo honro la vida de mi papá, que él mi primer día de clases me daba todos los útiles. Y yo me acuerdo que estaba en preparatoria o primer grado y yo llevé mis útiles el primer día y regresé sin ellos, ¿verdad? Y, Ay, y mi mamá me pregunta, hijo, ¿y qué pasó, Ninrod? Y yo, mamá, había un niño que no tenía y como yo soy hijo del rey, yo le di todo lo que tenía porque el rey me va a dar. A, qué bello. tiempo más adelante, pues mis papás tardaron en comprarme porque no tenían los recursos en ese Claro, momento. claro. Pero Claro. imagínense la semilla que sembraron. ¿verdad? Ajá, ajá. Yo le digo a mi esposa que eso es lo que queremos sembrar en nuestros hijos, Ujú. que sepan que son apartados, oramos por ellos Amén. de ya, que son siervos de Dios, que Sí. van a servir a Dios en todo lo que hagan, en la área que Dios los ponga a hacerlo, ¿verdad? Amén. Que al final eso es algo interesante. Escuchábamos a Sixto Porras, veníamos de viaje de una boda muy linda que tuvimos en Valle de Ángeles el domingo, y Sixto Porras decía, el reto como hijos de Dios es que profeticemos en nuestras generaciones y en nuestra vida y que bendigamos, porque lo normal es quejarnos, lo normal es hablar mal de otro, Ese ¿verdad? niño desordenado. Claro, y entonces dice, no, empiece a profetizar, empiece a dar palabras Ujú. de ánimo. Y contaba la historia de un pastor en Perú que tiene una iglesia muy grande, 30,000 miembros, y dice que la mamá, ese pastor ahora, antes se apartó de las cosas de Dios y estuvo en un problema de vicio. Dice que la mamá nunca dejó de decirle, ahí viene mi hijo, el que es pastor. ¿Qué pasa? Y siempre lo abrazaba y tenía problemas en la congregación por eso, porque la gente decía, ¿por qué no lo sacan o por qué no lo mandan acá? ¿Ya? Y al final el propósito es mucho más grande que la prueba. Por eso Claro. el apóstol Pablo dice que Dios no nos ha puesto prueba que no podamos llevar. Y si alguna en este momento está pasando alguna dificultad económica, familiar, de salud, Sí. ¿verdad? Si usted se aferra al Señor, va a ver que a la vuelta de la esquina va a decir, wow, eso no es nada comparado a lo que Dios tenía Sí, para en nosotros. nada se compara los sufrimientos actuales con la gloria venidera que ha de Claro. manifestarse en nosotros. Claro, Eso lo dice Pablo Yo totalmente. solo quiero decir que sus padres sembraron una fe en usted, ese el reino de Dios hecho aquí en la tierra, y usted lo creyó como un niño. Por eso el Señor decía que Claro. tenemos que aprender a Qué creer bonito. como niños. Qué bonito, la verdad que Cumplió esa sí, palabra. maestro, es admirable que sus papás han hecho una gran labor en usted y que usted y su hermano lo han recibido y que llevan una vida de plenitud. Y no es casualidad, pues, es simplemente que están en la bendición los persigue, pues, Y me los explico, alcanza. y los alcanza. El Salmo 23 es muy lindo porque dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Sí. Y hay una dramatización de eso. El bien es cuando uno hace las cosas bien, ¿verdad? Trabajazo, responsable, vas con estrategia y se va abriendo camino, ahí va el bien. Pero la misericordia es cuando fallas, ahí está el Señor y te rescata y no te deja Amén. caerte. Dice, ¿para dónde vas? Va, te Ah, sí. levantas, ¿verdad? Bello. Creo que eso ha sido el reflejo, ahora lo vivo junto a mi esposa, honro la vida de mi esposa, ha sido lo que necesitaba en mi vida, la parte Qué bueno. de cumplimiento y creemos que vienen muchas cosas más grandes, ¿verdad? Amén. Pero tal vez no
a veces la gente cree grandes y piensa en estadios. Los músicos pensamos, ¿cuánta gente nos va a aplaudir? La gente me dice, ¿cómo haces para que un 25 de diciembre la gente pague un boleto, se llene el teatro? Sí, hombre, cuando normalmente están en familia. ¿Verdad? Y Sí. yo le digo, la gracia de Dios, Amén. pero siento que hay un propósito aún mayor. Amén. Hay cosas mayores, ¿verdad? Y también aprender que nosotros somos administradores. Le digo esto y un mensaje a todos los músicos, no es tu talento, no es tu capacidad, es lo que Dios te ha dado y tú tienes que administrarlo. Y hay una parábola que el Señor da y le decía a los discípulos, el que tenía un talento, 2 talentos y 5. Y Dios me habló muy fuerte que los músicos a veces somos los de un talento donde lo escondemos y lo queremos solo para nosotros. Y Dios nos invita a que seamos de esos que multiplicamos lo que hacemos, ¿verdad? Yo los miro ahora a ustedes también con un podcast, sirviendo en la fraternidad, sirviendo en su iglesia local. Están multiplicando, ¿verdad? Amén, no solo se quedaron con la banda, ¿verdad? Ujú. Ahora, y eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Sí. Y quiere familias, ¿verdad? Bendigo sus vidas porque son Gloria. una familia con propósito. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios quiere y es lo que el enemigo ha querido llevarse de encuentro. Sí, amén. La familia, ¿verdad? Propósitos unidos ahora son de inspiración y bueno, que sigan adelante con todo. Gloria a Dios. Maestro, qué maravillosa entrevista. bello. Ha sido hermoso. Realmente que todo lo propicia el Señor, porque el maestro la vez pasada le dio like al post que montamos con Claudia. Ajá. Y entonces ahí nomás el Espíritu Santo me lo puso en el corazón para que lo pudiéramos invitar. Y todo lo propicia el Señor. El Señor es Amén. perfecto realmente y ha sido de mucha bendición, sobre todo para nosotros que trabajamos también en el arte y la música y somos adoradores y amamos al Señor, aprender de sus experiencias para saber también que no estamos solos, pues que todos la andamos peleando, pero lo importante al final es agradar al Señor, que Él diga, ahí está mi siervo en el cual he encontrado complacencia, ¿verdad? Claro. Eso es lo que buscamos, agradarlo a Él y ya no buscar el aplauso para nosotros, sino hacer famoso al Señor, ¿no? Claro. A ver. Así es. Bueno, gracias maestro por esta Gracias, entrevista gracias. hermosa. Gracias a nuestra audiencia que siempre nos está apoyando. Quiero que nos comenten qué les pareció nuestro invitado del día de hoy, si ustedes también crecieron en la iglesia o conocieron al Señor después. Cuéntenos sus experiencias, queremos leerlos, queremos saber desde dónde nos están viendo. Y no se olviden compartir este episodio con todas las personas que conozcan. Será de mucha bendición para ustedes y para ellos. Por supuesto, gracias Novo Film por prestarnos este estudio, por permitirnos llegar a toda esa gente hermosa que está detrás de un dispositivo móvil, de una computadora, de un Smart TV, donde sea que nos vean. Lo hacemos con amor para el Señor, para exaltar el nombre de Él, para hacerle testigos en Samaria, Jerusalén, Judea, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube y los confines de la tierra. Los confines de la tierra. Gracias, No se maestra. olviden seguirnos en todas las plataformas. Nos encuentran como Buenas Nuevas HN. Gracias, maestro. Gracias a todos ustedes. Nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche. Bendiciones. Bendiciones. Hasta la próxima.